La psicología del razonamiento. Investigaciones experimentales por el hipnotismo. Por Alfred Binet. 6. Capítulo 3. El razonamiento en las percepciones. 2. Los experimentos de hipnotismo sobre las alucinaciones visuales nos han hecho penetrar en parte en el mecanismo de nuestras percepciones normales. He aquí la principal conclusión que se deduce de ellas. Cuando un objeto exterior impresiona nuestros sentidos, el espíritu, por su propia iniciativa, agrega cierto número de imágenes a las sensaciones experimentadas. Estas imágenes, que completan el conocimiento del objeto exterior y presente, no se quedan inertes o inmóviles en presencia de las sensaciones como dos cuerpos que no tuviesen ninguna afinidad química entre sí, o como dos cantidades algebraicas que estuviesen sencillamente ligadas por el signo más. Es más que una yuxtaposición. En realidad, se forma una combinación de las sensaciones y las imágenes, y aunque estos dos elementos provienen de orígenes muy diferentes, pues el uno es sensorial y el otro es ideal, se reúnen para formar un solo todo. Esto lo prueba el que siempre que se modifica el grupo de las sensaciones, se produce una modificación correspondiente en el grupo de las imágenes. Si se desvía con un prisma la sensación, la imagen se desvía. Si se aumenta con unos gemelos la sensación, la imagen aumenta. Si con un espejo se repite la sensación y se la hace simétrica, la imagen se refleja y se hace simétrica. Este eco sobre la imagen es un fenómeno que ocurre todos los días, a todas horas, en todos los instantes, en nuestras percepciones sensoriales, es decir, muy cerca de nosotros. Si no lo notamos es porque es muy delicado, muy pequeño. Para hacerle más aparente hay que recurrir a la alucinación, que le aumenta. Como muchos autores, llamamos percepto al producto de la percepción, es decir, a las imágenes del objeto exterior adquiridas definitivamente y unidas a la sensación excitadora. Nos queda por estudiar el vínculo que une la sensación con la imagen. Los anteriores experimentos han demostrado su existencia sin dar a conocer su naturaleza. Se puede considerar la percepción externa como una operación de síntesis, porque tiene por resultado la unión de los datos suministrados actualmente por los sentidos con los suministrados por experimentos anteriores. La percepción es una combinación del presente con el pasado. Percibir un cuerpo que se encuentra actualmente en el campo de la visión, reconocerle cierta forma, cierto tamaño, cierta posición en el espacio, ciertas cualidades, etc., es reunir en un mismo acto de conciencia elementos actuales, es decir, las sensaciones ópticas del ojo y elementos pasados, es decir, una multitud de imágenes. Es hacer un solo cuerpo de estos elementos heterogéneos. Este es un fenómeno que pasa completamente inadvertido para la conciencia. Si no se consulta más que este testigo, la operación de percibir un objeto parece ser un acto fácil y natural que no exige de nuestra parte ningún esfuerzo de reflexión. En realidad, esto es una ilusión. La experiencia y el razonamiento nos prueban que en toda percepción hay trabajo. Pero la cantidad de trabajo no es constante. Claro es que varía con las circunstancias. Sería un error creer que la percepción constituye una especie única. Es una forma de actividad, de naturaleza muy variable, porque por uno de sus límites externos toca con el razonamiento consciente, formado de tres proposiciones verbales, y por el otro se confunde con los actos más elementales y más automáticos. Los reflejos, por ejemplo. La cantidad de trabajo que consume la percepción crece en la serie ascendente y hasta se hace muy sensible cuando se aducen razonamientos en que intervenga una parte manifiesta de reflexión y de comparación. A la inversa, el trabajo disminuye cuando se desciende hacia los actos reflejos, sin hacerse nunca, no obstante, completamente nulo. Es, pues, de importancia
dar algunos ejemplos de las diversas especies de percepciones. Comencemos por las formas inferiores. Ante todo, dice M. Sully, al describir los grados de la percepción visual, viene la construcción de un objeto material, de forma y tamaños particulares, a una distancia particular, es decir, el reconocimiento de una cosa tangible, que tiene ciertas propiedades de espacios sencillas, y que está en cierta relación con otros objetos y más particularmente con nuestro propio cuerpo. Esta es simple percepción de un objeto, que siempre se verifica, aun cuando se trata de objetos perfectamente nuevos, con tal de que se les vea de una manera algo distinta. Esta parte de la acción de combinación, que es la más instantánea, la más automática y la más inconsciente, se puede considerar respondiendo a las relaciones de experiencia más constantes y por consiguiente más profundas. La segunda fase de esta acción de construcción presentativa es el reconocimiento de un objeto como perteneciente a una clase particular. Por ejemplo, la de las naranjas, que tiene ciertas cualidades especiales, como este gusto o el otro. En esta fase, las relaciones de experiencia están organizadas con menos profundidad, de modo que podemos, en cierta medida, reconocer en ellas, por la reflexión, una especie de empleo intelectual de los materiales que nos suministra el pasado. Una fase todavía menos automática en la acción de reconocimiento visual es el acto de reconocer los objetos particulares. Por ejemplo, la abadía de Westminster o nuestro amigo John Smith. La cantidad de experiencia que se reproduce aquí puede ser muy considerable, como cuando se trata de reconocer a una persona con la que tenemos intimidad desde hace mucho tiempo. Al llegar a estas últimas fases de la percepción, tocamos con el límite común de la percepción y de la inferencia. Reconocer un objeto como perteneciente a una clase es, con frecuencia, cuestión de reflexión consciente y de juicio, aun cuando esta clase está constituida por cualidades materiales de primera evidencia y que se pueden considerar percibidas inmediatamente por los sentidos. Con mayor razón, la percepción se convierte en inferencia cuando la clase está constituida por cualidades menos fáciles de percibir y que exigen, para ser reconocidas, una larga y laboriosa serie de recuerdos, de distinciones y de comparaciones. Decir dónde hay que trazar la línea de demarcación entre la percepción y la observación de un lado y la inferencia de otra parte es evidentemente imposible. Añadamos que la percepción en las fases más elevadas de su desarrollo toma un carácter particular. En la percepción rudimentaria, el espíritu infiere sencillamente de las sensaciones que percibe por uno de sus órganos, por ejemplo, el ojo, que el objeto tiene todavía otras propiedades que percibirían los otros sentidos, si fuese necesario y lo deseamos. Así, cuando miramos una barra de hierro enrojecida al fuego, el color rojo despierta en nosotros la idea de calor, que podríamos experimentar directamente aproximando la mano. Esta percepción se reduce a una sustitución del tacto por la vista. Pero en las percepciones más complejas que dependen del razonamiento propiamente dicho, ocurre de muy distinto modo. Cuando reconocemos por la inspección de una sola hoja que una planta es saponaria o lila. Cuando descubrimos en un camino forestal el cuerno de un ciervo, la uña de un jabalí o la garra de un lobo. La sensación que recibe nuestro ojo evoca la imagen de objetos que no podemos tener inmediatamente experiencia. Evoca la imagen de objetos de que no podemos tener inmediatamente experiencia. Sin embargo, siempre son operaciones del mismo género, sugestiones de imágenes por una sensación actual, y no hay razón para creer que el mecanismo de esta sugestión sea diferente en los dos casos. Para resumir, se pueden reducir a dos tipos todos los actos de percepción: el reconocimiento específico y el reconocimiento individual. Sería interesante saber si una percepción individual comienza por ser genérica y solo llega a su desarrollo completo por grados, por una progresión regular. Según esta hipótesis, cuando vemos a una persona conocida, la percibimos al principio como un cuerpo sólido,
después como un hombre y finalmente como fulano de tal. Este desarrollo progresivo existe. No es solo probable, es real. He aquí algunos experimentos de hipnotismo que lo demuestran. Entre los efectos que puede producir en una persona hipnotizada, uno de los más interesantes sin disputa es la anestesia sistemática, operación que consiste en hacer invisible para el individuo una persona o un objeto. Es, hablando propiamente, la supresión aislada de una percepción particular. Todavía recordamos los efectos que produjo el primer experimento de anestesia que hicimos con M. Ferré en uno de nuestros individuos, la citada W. Cuando W estaba dormida, se le sugirió que ya no vería a M. Ferré, pero que podría oír su voz. Al despertar, M. Ferré se colocó ante ella. Ella no le miró, le tendió la mano y ella no hizo ningún gesto. Siguió tranquilamente sentada en el sillón en que acababa de despertarse. Nosotros estábamos sentados en sillas a su lado. Al cabo de algún tiempo, se asombra de no ver a M. Ferré, que estaba en el laboratorio un momento antes, y nos pregunta qué le ha pasado. Le respondemos que ha salido y que puede volverse a su sala. M. Ferré va a colocarse ante la puerta. La enferma se levanta, se despide de nosotros y se dirige hacia la puerta. En el momento en que va a coger el picaporte, tropieza con el cuerpo invisible de M. Ferré. Este choque inesperado la hace estremecerse. Trata de avanzar de nuevo, pero al encontrar la misma resistencia inexplicable, comienza a sentir miedo y se niega a repetir la tentativa. Entonces cogemos un sombrero de la mesa y se lo enseñamos. Lo ve perfectamente bien y se asegura de que es un cuerpo real con los ojos y con las manos. Después le colocamos en la cabeza de M. Ferré. La enferma ve el sombrero como si estuviese suspendido en el aire. No hay palabras para expresar su asombro, pero su sorpresa llega al colmo cuando M. Ferré se quita el sombrero y la saluda muchas veces. Ella ve que el sombrero describe una curva en el aire sin que lo sostenga nada. A la vista de este espectáculo, declara que aquello es física y supone que el sombrero está suspendido por un hilo. Se sube en una silla para tratar de tocar el hilo, pero no consigue hallarlo. Cogemos una capa y se la ponemos a M. Ferré. La enferma, que la contempla fijamente con mirada maravillada, la ve agitarse en el aire y tomar la forma de un individuo. Dice que es como un maniquí que estuviera hueco. A nuestra voz, los muebles se agitan y ruedan con estrépito de un lado a otro del cuarto. Es sencillamente que los mueve M. Ferré invisible. Se derriban mesas y sillas. Después el orden sucede al caos. Los objetos vuelven a su sitio. Los huesos desarticulados de una calavera que se han esparcido por el suelo se unen y se sueldan. Un portamonedas se abre solo y en él salen y entran monedas de oro y plata. El experimento de la invisibilidad de M. Ferré se hizo el 20 de mayo del año pasado. Al final de la sesión se olvidó volver a ser visible a M. Ferré, cosa que se hubiera podido ejecutar volviendo a dormir a la enferma y asegurándola muchas veces con autoridad que podía ver a M. Ferré. El 23 de mayo continuaba la invisibilidad de este. No quiso hacer cesar este fenómeno de anestesia por una nueva sugestión, y entonces se observó algo muy notable. Se quiso hacer cesar este fenómeno de anestesia por una nueva sugestión, y entonces se observó algo muy notable. Ante todo, se notó, con sorpresa de todos, que la enferma no solo dejaba de ver a M. Ferré, sino que había perdido todo recuerdo de él, aunque le conocía hace 10 años. No se acordaba ni de su nombre, ni de su existencia. Después de verla dormido, se hizo visible para sus ojos a M. Ferré con mucho trabajo. Una vez despierta, volvió a verlo finalmente. Pero, cosa curiosa, no lo reconoció y lo tomó por un desconocido. Lo más cómico fue verla enfadarse cuando M. Ferré le dirigió la palabra tuteándola. Algunos días después, la enferma tuvo en la sala
uno de los grandes ataques de histeroepilepsia a que está sujeta por desgracia. Este ataque barrió por completo las últimas huellas de la anestesia, y desde entonces la enferma reconoció por fin a M. Ferré sin sospechar que durante 4 o 5 días lo había tomado por un extranjero que iba de visita. En este último experimento encontramos que en cierto modo se ha hecho por sí misma, y estas son las mejores. Una aplicación interesante de la ley de regresión, cuya importancia en las destrucciones y reconstrucciones de la memoria ha mostrado M. Ribot, que es en realidad una ley de patología general. La anestesia sistemática consiste, desde el punto de vista psicológico, en la parálisis de una percepción individual. Aquí vemos que la anestesia desaparece poco a poco, por grados, con una lentitud que basta para permitirnos advertir su marcha. La enferma, que al principio había perdido completamente la percepción de M. Ferré, comienza, bajo el influjo de una sugestión curativa, por percibir su persona sin reconocerlo. La percepción genérica ha vuelto a aparecer. La percepción individual, más complicada, está completamente paralizada. Ve un hombre sin saber quién es. Después llega el ataque, como uno de esos grandes desarreglos intestinales que descarga a la economía de una sustancia tóxica. Desde entonces vuelve a aparecer la percepción individual y se verifica el reconocimiento. Este renacimiento de la percepción, que se reconstruye trozo a trozo, siguiendo el orden de lo sencillo a lo complicado, de lo general a lo individual, demuestra la hipótesis que hemos anticipado. Los diversos órdenes de percepciones que se distinguen con los nombres de percepción genérica, específica, individual, no son más que las fases más o menos adelantadas del mismo proceso. Existe una continuidad perfecta entre las percepciones más sencillas, como por ejemplo la percepción de un color, y las percepciones complicadas que tocan con los razonamientos lógicos y conscientes. Y finalmente un mismo acto, desarrollándose y evolucionando, comienza por ser una percepción simple y se transforma por grados en un razonamiento complejo. Una comparación traducirá esta idea a una forma sensible. El punto de partida de toda percepción es una impresión de los sentidos. Este elemento inicial es como un núcleo alrededor del cual disponen concéntricamente las capas de imágenes. Pero estas capas no son idénticas. Las imágenes que sugiere primero la sensación y que forman la capa más profunda, más resistente, representan las propiedades físicas del objeto: forma, magnitud, consistencia física, peso, etc. Y sus propiedades específicas más sencillas. La prueba de ello es que estas propiedades son las que se perciben primero cuando comienza a desaparecer la anestesia sistemática. Por el contrario, las imágenes que representan los caracteres individuales del objeto constituyen la capa más superficial, por consiguiente la más inestable. Una vez formadas las últimas, desaparecen las primeras bajo el influjo de una sugestión inhibitoria. Hasta aquí solo hemos considerado un aspecto del precepto, describiéndolo como una síntesis de sensaciones y de imágenes. Desde el punto de vista lógico, el precepto es un juicio, un acto que determina una relación entre dos hechos, o en otras palabras, un acto que afirma algo de alguna cosa. Nos contentamos con reproducir un ejemplo citado por M. Paulhan, en un librito que vale más que muchas obras muy voluminosas. Tengo un libro a la vista y afirmo que es amarillo. Si descomponemos este juicio, encontramos que lo que afirmo es la coexistencia de una sensación real, color amarillo, con otras sensaciones que tengo o que puedo tener. Color blanco de los cantos de las hojas, color negro de las letras impresas, sensaciones de resistencia, de peso, etc. Pero, ¿de qué naturaleza es el acto por el cual creo que estas diversas sensaciones están reunidas? No hay otra cosa en el espíritu que la cohesión de estas diversas sensaciones. El juicio se reduce, pues, a una asociación de imágenes indisolubles por el momento. Va con frecuencia acompañada de una afirmación expresada por palabras pensadas, pronunciadas o escritas, una proposición verbal.
pero puede existir independientemente de toda expresión. Puede consistir solo en imágenes. Esta es la primera vez que tenemos que hablar del valor lógico de una asociación de imágenes. Esta cuestión ha sido ampliamente tratada por los psicólogos ingleses contemporáneos. Lo único que podemos hacer es remitir a nuestros lectores a sus obras, donde se verá establecido que todo juicio tiene por objeto afirmar entre dos cosas una relación de semejanza, de contigüidad o de sucesión. Que esta afirmación, esta creencia, este juicio son efectos exteriores de un hecho interno, la asociación de las imágenes presentes a nuestro espíritu. Y finalmente, como conclusión general, que siempre que dos imágenes están fuertemente asociadas, como por ejemplo la imagen de una piedra que se lanza por el aire y la imagen de su caída, o hasta asociadas indisolublemente, como la imagen de una cosa resistente y la imagen de una cosa extensa, creemos que las cosas así ligadas en nuestro espíritu lo están de igual modo en la realidad. Esto quiere decir que exteriorizamos una asociación de imágenes como exteriorizamos una imagen.